queridos amigos. Vamos a tener este encuentro entre amigos de distintos países del Cono Sur, de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, para conmemorar y homenajear al amigo John Senior, ese gran profesor estadounidense, nacido hace 100 años. Y bueno, queríamos juntarnos para hablar un poco de él, para difundir un poco su mensaje, sus enseñanzas y, y también para comentar un poco sobre sus éxitos apostólicos, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, empezamos presentando a Roberto Helguera, que nos va a dar una primera aproximación a Senior y al programa Humanidades Integradas. Roberto es egresado del Cardenal Newman y San Martín de Tours en 1984. Es bachiller en artes liberales por el Thomas Aquinas College de Santa Paula, California, con una doble especialidad en filosofía y teología, una especialidad menor en ciencias exactas. Estudió abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Loyola, en Chicago, y en la Universidad de Suffolk, en Boston, Massachusetts. Trabajó como abogado en Boston, en Wall Street y para empresas de alta tecnología y fondos de inversión en Austin, Texas. En 2009 volvió a Argentina para fundar el Colegio Sede Sapiencia, el primer colegio católico clásico de artes liberales en Argentina. Es especialista en el trivium, el quadrivium y en homeschooling. Es casado, padre de 8 hijos, estudioso de la educación clásica y amante de la buena liturgia, y sobre todo uno de los tantos buenos amigos que hicimos en esta pandemia o plandemia, según se quiera llamar. Bueno, adelante, Roberto. Muchas gracias, Álvaro. ¿Cómo están todos? Bueno, yo empiezo, vamos a hablar de la gran obra de Senior, que no es solo de Senior, sino que, si bien inspirada por él, también la compartió con dos otros profesores, con Franklin Nelich y Dennis Quinn, y se llamó el Integrated Humanities Program, el Pearson Integrated Humanities Program. Ocurre que en plena, digamos, crisis hippie de Estados Unidos, 68 por esa época, se estaban probando un montón de cosas nuevas, y como Estados Unidos cayó en esa especie de filosofía de que de lo nuevo es bueno por ser nuevo y progresista, las universidades compitiendo, como en Estados Unidos las universidades son entidades que compiten según los programas que ofrecen. O sea, es muy capitalista el sistema. Entonces la universidad trata de dar algo diferente, algo nuevo, algo único, para captar alumnos. Y bueno, en ese momento la Universidad de Kansas, donde estaba, de hecho, Quinn, ya ahí bien establecido, propone en cada una de sus facultades hacer un programa diferente, algo nuevo. Entonces Quinn propone hacer algo en la facultad donde él estaba, que era de letras, y según dice él, el asistente, el assistant dean, o sea, justo su enemigo en la administración se había ido, así que su siguiente le propone a Quinn hacer algo. Quinn le propone hacer algo y ya lo tenía medio hablado con Senior. John Senior era, como ya nos contarán, o nos contarás, él era un experto, o sea, su fuerte era literatura. Había, en la búsqueda de enseñar literatura, había encontrado en Quinn y en Nelich almas gemelas. Entonces les propone hacer un programa que ellos llamaron, justo cuando venía para acá, hoy que es un fin de semana largo, empieza el fin de semana largo acá en Buenos Aires, era tanto el tráfico que tuve unas buenas 2 horas de una clase de Senior y Quinn. Tuve pude escuchar de su propia boca la historia un poco, ¿no? Y ellos proponen, Quinn dice que él propone hacer una cosa que ellos llamaron un experimento en tradición, o sea, en la tradición, es educar en la tradición. Y el experimento de ellos era, ellos lo ponen un poco como que leer y discutir libros con los alumnos, hacerles memorizar poemas y otras actividades para reconectarlo con la tradición. Obviamente que les pareció, la palabra inglesa sería charming, o sea,
de una candidez, una amorosa, dijeron, por supuesto que nadie se va a anotar, adelante, adelante, no pasa nada, no va a ir a ningún lado este programa. Entonces comenzaron con 20 alumnos, una prueba que fue tan exitosa que el segundo año tuvieron 300 alumnos anotados. Y años más tarde, bueno, ellos cuentan que ya 8 o 9 años más tarde, cuando ya están contando esto, nos decían que, o sea, escuchaba yo en este programa, que el mismo Quinn decía que eran tantos los que se habían anotado, que por supuesto la diferencia entre la clase de latín formal en la facultad de lenguas y la clase de latín de ellos enseñado como una lengua viva era tan grande que se anotaban todos en latín y dejaban de anotarse en alemán, en francés. Entonces, todos los alumnos que tenían que cumplir en Estados Unidos funciona con un sistema de crédito, ¿no? Crédito significa una serie de horas que yo me paso estudiando un tema o una materia, perdón, y esas horas cuentan hacia unos créditos. Y al final, para tener un cierto título, se piden tantos créditos de tal materia, tantos de otra, etc. Entonces, el Humanities Program fue estructurado muy inteligentemente por Quinn, Nellick y por Senior para cumplir con los créditos necesarios para darle un título, un bachillerato en artes liberales a los alumnos. Parece que 8 o 9 años después empezaron las quejas, no solo por el éxito que tenían, no solo porque ellos operaban con la premisa de que la verdad es una y puede ser conocida en un mundo post-hippie donde todo era relativo, sino porque también le estaban sacando un montón de alumnos a otras facultades y facultad que no tiene alumnos es facultad que no tiene fondos. Facultad que no tiene fondos cierra y no puede tomar más profesores. Entonces, obviamente hubo una combinación de celosías y demás que terminaron forzando la dispersión y el cierre del programa. La acusación que le hacían a Nelly y a Quinn era que ellos predicaban que había una verdad que podía ser conocida entonces, y que otros podían llegar a conocerla a través de clases. Con lo cual, imagínate que ellos decían, entonces ustedes están imponiendo una verdad a los demás. En una universidad pública norteamericana en los años 70 esto era impensable, que se imponga una verdad. Entonces, donde los intelectuales de la época se iban a religiones orientales, amor libre, protestas en el campus, los alumnos de John Senior, de Nelly y de Quinn, iban a viajes a Europa, a revisitar Grecia, aprendían a recitar poemas, a tomar buen vino, a disfrutar de buenos, un buen bailes formales, a mirar las estrellas, y de esa manera renacía, por así decir, el sentido de asombro, que es lo fundamental para la filosofía. Y acá el programa incluía las materias, o por así decirlo, vamos a decirlo artes, porque si bien se llaman materias, ellos lo tomaban como artes, ¿no? De la literatura, la filosofía, historia, teología, matemáticas, ciencias. Pero era todo orgánico y todo no, era asistemático. Esto eran dos cosas que son, para mí, o dos o tres cosas que yo quiero mencionar y que ellos mismos lo dicen, ¿no? Ellos estaban en contra de el argumento de autoridad, o sea, la autoridad como método de enseñanza, y estaban en contra de el sistema como método de enseñanza. Por lo tanto, ellos en el Integrated Humanities Program consistía en clases de 1 hora y media, en donde los 3 profesores con un libro, un gran libro, un clásico, o un buen libro, o una buena obra, o una obra muy, 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 muy bien elegida, porque ellos tenían un gran respeto por el intelecto humano y lo que puede llegar a ser, o sea, no hay más que mirar, por ejemplo, a la Sorbonne y esas grandes universidades francesas que a través del intelecto generaron monstruos como Pol Pot y demás tiranos en el mundo. Con lo cual ellos sabían que es un arma muy de doble filo la vida intelectual, entonces no se la tomaban levemente, sino que ellos decían, bueno, vamos a elegir ciertas cosas y esas cosas las vamos a enseñar muy bien y muy profundamente, pero no enseñarlas como académicamente, sino que la clase consistía en una conversación entre los 3 profesores que podía ir para cualquier lado donde las musas se inspiraran. O sea,
el sistema era hablar durante 1 hora y media, tener una conversación, un poco como escuchar hoy en día el podcast de Joe Rogan, por ejemplo, o un podcast de, sí, ni siquiera te diría Jordan Peterson, te diría Joe Rogan, porque es una ida y vuelta, una conversación entre 2 o 3 personas sobre un tema profundo, disparado por una gran obra, por un buen libro, pero sobre todo los preferidos eran la Ilíada y la Odisea, que son la fuente de toda otra literatura, diría Aristóteles en la poética, y las temáticas iban surgiendo de ahí. A partir de ahí ellos después tenían en sus estudiantes más senior, los que habían aprendido poemas y demás, después se dividían en grupos más pequeños y después de las clases, perdón, los alumnos tenían que absolutamente tomar ninguna nota. Los senior y Nelly y Quinn hablan muy fuertemente en contra de tomar notas, porque dicen que tomar notas es, es un signo de nuestra falta, digamos, o nuestra predisposición a aceptar la autoridad y la estructura sin cuestionarla. Ellos lo que querían hacer era, ustedes quieren cuestionar todo, mis queridos hippies, cuestionen, pero cuestionemos bien. Entonces, todo se ponía bajo cuestionamiento, pero no por parte de los alumnos, sino que los 3 profesores hablaban, ellos no tomaban notas, escuchaban, parece que no volaba una mosca durante 1 hora y media, y digamos, después se dividían en pequeños grupos donde algunos aprendían a memorizar un poema y recitarlo bien, otros aprendían latín, luego había programas de baile, de baile obviamente de salón, baile un buen vals, buenos bailes, y también una vez al año viajaban todos los que podían, o sea, viajaban a Europa. También tenían actividades como juntarse a comer y hacer todas aquellas cosas que uno hace en las comidas familiares, ¿no? Desde recitar un poema, hacer un brindis, y hablar y seguir charlando de las grandes cosas de la vida, y también a cómo se toma un buen vino, cómo se aprecia un buen queso, cómo se aprecian las buenas cosas de la vida. O sea, y también salían a la noche a ver las estrellas, y en ese mirar de las estrellas, aquel que supiese un poema que venía al caso podía recitarlo, pero además los profesores, lo importante era salir del libro de texto, salir del enciclopedismo, salir del argumento de autoridad sin ser cuestionado, simplemente por ser autoridad, y experimentar lo que dicen los grandes autores sobre las estrellas, sobre estas cosas, sobre todo lo que uno hacía. Entonces era volver a vivir la vida y generar asombro en estos chicos. Tanto asombro generó que tuvo arriba de 200 conversiones, de las cuales hubo arriba de 20 vocaciones monásticas a la vida benedictina en Francia, ¿no? En Fontainebleau, en Bagú, o sea, los benedictinos en serio, no los benedictinos, no a cosas menores, sino benedictinos tradicionales, una vida según la regla de San Benito original. Y bueno, esa fue la gran contribución, si se quiere, de John Senior a la Iglesia Católica. Esos mismos monjes, muchos años después, hace no tanto, al principio de los años 2000, o fundan, o no sé si en los años 90, pero fundan Clear Creek en Oklahoma, en Halbert, Oklahoma. Yo tuve la dicha de conocer a un exalumno de John Senior, que fue el que los ayudó a encontrar esa tierra, un amigo mío, y conocí a otros también, y a Don Bethel, que escribió el libro Retorno al Realismo, que es el libro que hay que leer, que es la biografía de John Senior. Entonces, en suma, el Integrated Humanities Program era un programa de humanidades en el sentido de que humanizaba a los alumnos en una larga y gran conversación continuada por 3 profesores, y les enseñaba a los chicos a escuchar, primero y principal. Hago un postscript, que es un preámbulo, que es ¿por qué empieza el Humanities Program? Porque John Senior, cuando se pone a enseñar, se da cuenta que sus alumnos no solo no sabían, no es que no sabían, no habían leído, digamos, Aristóteles, no habían leído
ni siquiera Pinocho, no habían leído, no habían tenido ni siquiera las más básicas rimas, canciones y poemas de la niñez. Estaba en un Estados Unidos de posguerra. Los hippies son los hijos de la Segunda Guerra Mundial, que son malcriados, en donde lo material pasa a tener un interés enorme, y es la generación que se hace hippie porque tienen ese aburrimiento, ese ennui que termina rompiendo todo. Y estos, en vez de desesperarse, ellos les canalizaron las energías a través, y los volvieron y resucitaron esas almas a través de la lectura y discusión de los grandes y buenos libros, no de manera académica, sino de manera verdaderamente dialógica, si se quiere, pero de manera poética. Yo le atribuyo a John Senior digamos, el revival, el renacimiento del método poético de enseñanza como un método fundamental para esta época. Ellos comprendieron en serio eso que dice Dostoyevsky, que la belleza salvará al mundo. Y fue por la belleza que ellos atrajeron estas almas en el Integrated Humanities Program. Recomiendo la lectura de Return to Realism, pero sobre todo la lectura de los dos libros de Senior, La muerte y la restauración de la vida de la cultura cristiana. Están ambos traducidos al español y se pueden conseguir. Perfecto, Roberto. Seguimos entonces con el padre Jorge Miguel Martínez Florentín, que estudió filosofía y teología en el Seminario Mayor de San José, diócesis de Ciudad del Este. Estudió licenciatura en filosofía en la Universidad Nacional del Este, trabajó como profesor en la Universidad Católica Alto Paraná, como vicario episcopal para la juventud y como vicerrector y profesor del Seminario Mayor San José en la diócesis de Ciudad del Este. También fue párroco en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Hernandarias. Es miembro fundador de la Comunidad Misionera de Jesús y de la Liga Patriótica Universitaria, profesor en la Academia de Humanidades Integradas y bombero honorario en Bomberos de Ciudad del Este. Y es otro de los grandes amigos y referentes que hemos hecho durante estos tiempos de pandemia o de plandemia. Adelante, padre. Muy bien, muchas gracias. Gracias Álvaro. Y gracias Roberto por haber recordado un poco estas cosas. Voy a retomar lo que ibas diciendo. No, antes de retomar, quiero decir, ¿cuándo conocí la obra de Senior? ¿No? Estando en el seminario, me cayó el tráiler de la restauración de la cultura cristiana que publicó la gente de Vórtice, publicaron el primer capítulo, y yo ya había escuchado el tema de íbamos escuchando, el seminario todavía no se había ajustado en ese momento, Monseñor Livieres quería un buen seminario y al principio hizo lo que pudo, como un tipo bien valiente, ¿no? Pero más o menos el segundo o tercer año se ajusta el seminario y entonces comienza a enseñarse con más contenido clásico. Pero estando en los primeros 2 años, cae en mis manos este primer capítulo de Senior de la restauración de la cultura cristiana, y yo quedé loco. Quedé loco porque aquello me parecía tan impresionante, y yo en ese momento tenía 23 años más o menos, hace mucho tiempo atrás, hace 15 años atrás. 15 años me parece una vida más o menos. Y entonces y lo leí, y bueno, entonces me empeñé en conseguir el libro, que lo conseguí años después, pero eso me llevó a investigar lo que podía, porque no había muchas cosas en castellano, y todo me parecía tan lejano acerca del programa de Humanidades. Tuvimos algunos profesores argentinos muy buenos que nos recordaron a nosotros el tema de los textos clásicos, de las artes liberales. Entonces fue más o menos conectándose todo, ¿no? Después estuve en contacto allí con el tema de Great Books, de Adler y compañía, y entonces fui dando vueltas al asunto hasta que
cuando empecé la universidad, en la Universidad Nacional del Este, nos metimos allí después de haber terminado el trabajo en la Pastoral de Juventud. Entonces dijimos, bueno, no queremos dejar a los jóvenes y nos metimos en la universidad a hacer algo, en la pública. Y nos enteramos después con el tiempo que algo así hicieron los profesores. Claro, nosotros lo hicimos como alumnos, no para aprender nada de filosofía, en realidad queríamos armar lío en la universidad. Y al final terminó cuando llegó el fin del curso, después de hacer la vida medio imposible a todos los profesores, nos dieron para hacer la pasantía, y entonces decidimos hacer la pasantía en la misma universidad, haciendo un programa semejante al programa de humanidades, y armamos unos líos, unos buenos años, y bueno, este año volvemos a hacer una edición más del programa de humanidades con los alumnos del... Le pusimos el nombre casi con un poco de vergüenza, ¿no? Pero porque el programa en Kansas es todo el curso. Los chicos estaban una semana entera. Nosotros hacíamos una vez por semana, pero después teníamos otras actividades que lo hacíamos más o menos a distancia, pero realmente comentar los clásicos, o sea, nosotros veíamos comentando, qué sé yo, la República de Platón o la Ilíada o cualquier texto de literatura universal, tanto antiguo como moderno, pero conectándolos a ellos con la realidad, y comenzamos a ver a Platón predicando el Evangelio, ¿entiendes? Y a algunas personas convirtiéndose, y eso a los profesores nos dejaba fascinados, porque aquello que nosotros veíamos que fue posible con los profesores Senior, Nelly y Quinn, de repente comenzábamos a verlo nosotros siendo posible también con muy pocos recursos y con mucho menos experiencia que los profesores, pero los clásicos tenían realmente una fuerza cuasi, que me perdonen los puristas, ¿no? Cuasi sacramental, ¿no? Pero claro, obviamente, eso podía formar a un monstruo también, pero si se hacía con esto de mirar la realidad, la cosa adquiría una fuerza poderosísima. Pero ¿cómo lo hacían eso? Y quiero hablar entonces a partir de ahora acerca de John Singer y la religión. Y para eso me parece que no hay que escarbar demasiado. Basta mirar los primeros capítulos de la restauración de la cultura. Ahí Roberto citó, esta es La muerte de la cultura, ¿sí? Publicado por Homo Legends. Y esta es mi restauración, que ya tiene bastantes años, publicado en Argentina por Vórtice. Y basta mirar los primeros capítulos. Evidentemente, Senior es católico, ¿no? Es católico. Y entonces él entiende la religión católica no como como entienden a veces la gente hoy en día, ¿no? Como una elección personal que los otros tienen que respetar, y que es una especie de práctica religiosa mía que lo he recibido de mis padres, y simplemente por no perder el hábito y la costumbre, entonces tengo que continuar ejercitando o practicando esta religión porque hay que mantener los hábitos, como una especie de apego meramente sentimental, ¿no? Para él, en realidad, la religión católica hace parte de la estructura de la realidad. Y eso lo dice precisamente porque claro, si la religión católica ha sido predicada por el Verbo Eterno que ha tomado carne de las entrañas de María Santísima, entonces la religión católica hace parte de la misma estructura de la realidad. Y él lo dice citando a Ricardo de San Víctor cuando dice ubi amor, ibi oculus, ¿no? Entonces, la religión para él no es meramente el formalismo de las fórmulas dogmáticas y morales, que por supuesto hay que cumplirlas. No se trata de no cumplir de solamente cumplir los mandamientos, porque cumplir los mandamientos y recibir los sacramentos es lo esencial de la religión. Pero si nosotros solamente hacemos consistir la religión en una especie en una reducción a lo mínimo necesario, con eso no se construye absolutamente nada, es necesario ir más allá. Y para ir más allá, entonces es necesario poner como, digamos así,
pasión, entusiasmo, ardor, fervor, ¿no? Decía que la vida cristiana tiene que ser como caballos de pura sangre que cabalgan, dice, dice, con belleza por los campos. O sea, una expresión así llena de imágenes muy llenas de sentimientos, pero de unos sentimientos que no son traídos de una imaginación desconectada de la realidad, sino muy por el contrario, de unos sentimientos que tienen que ver, dice, con la realidad. Ubi oculus, ibi amor, porque el que mira las cosas con amor, entonces ese es el que ve la verdad de las cosas, el que puede verlo. Entonces, para que la religión realmente produzca frutos, es necesario que el hombre mire a la realidad con amor, o sea, que ame la realidad, que ame las cosas tal cual. Y para que pueda amar las cosas tal cual son, es necesario que las conozca tal cual son. De ahí viene todo este esfuerzo por hacer que la gente se asombre con la observación del mundo real. Porque no puede ser, pienso yo, no puede ser que, le suelo decir a los alumnos del programa de Humanidades, ¿para qué? ¿Cuál es la función de las estrellas? Porque alguna función tiene que tener. O sea, si todos ustedes son creyentes, en general eran todos creyentes, pero creyentes de una religión pietista, de costumbre, les preguntaba, ¿por qué están las estrellas en el cielo? Nadie sabía responder. Porque por algo tienen que estar. No puede ser que Dios las haya creado simplemente porque les sobró materia. O sea, hicimos algo aquí y bueno, me sobró un poco y comienzo a salpicar el resto del espacio sideral con materia porque ya no sabemos qué hacer con eso. Alguna razón tiene que tener. Y quién sabe, probablemente no vamos a saber cuáles son las razones de esa, pero si hubiese esas razones, la grandiosidad de esas razones verdaderamente tiene que hacer que nos asombremos de aquello, porque hoy sabemos que esas estrellas no solamente están a grandísima distancia de nosotros, sino que además son inmensas y nuestro sol es un grano de arena delante de ellas, lo cual debería aumentar nuestro asombro. Si miráramos la realidad con esos ojos con los cuales no con los ojos del científico, sino con los ojos del que ama. Algunas personas, decía él, de la generación anterior, dice él, a veces sé a quién se refiere y a veces no me queda tan claro. A veces parece que hace unas referencias a Adler y a toda la gente del movimiento de los Great Books. Pero dice que alguna gente de la generación anterior pensó que las ciencias y las primeras de ellas, la teología y la filosofía, lograrían alcanzar la restauración de la cultura, ¿sí? Como si fuese una especie de cultura libresca, de estudio solamente, ¿no? Pero eso no es así. Lo que va a restaurar la cultura cristiana no puede ser otra cosa que el amor, o si no, bastaría con llenar las casas de la gente con libros y se acabó. Sería un problema de presupuesto. Pero no es ese el punto, según Señor, sino tiene que haber realmente amor. Y el amor es el que va a llevar a que nosotros, donde haya amor, va a haber música, porque la música es el alimento del amor, recuerda él en estos primeros capítulos. Y la música es el alimento del amor. Y si es que hay música en su sentido amplio, dice Señor, o sea, no solamente como sonidos armónicos, sino como arquitectura, como escultura, como bellas artes en general, todo eso, entonces todo eso podrá alimentar el amor, porque eso nos hará conocer las cosas como son, no simplemente en su, digamos, las cosas diseccionadas como suele pretender, como las pretende conocer las ciencias empíricas, ¿no? Sino las cosas como son en su conjunto, y que la música, o sea, las bellas artes que expresan el espíritu humano en su más alto sentido, ¿no? Ellas pueden mostrar las cosas como son. Amándolas, eso producirá la tierra sobre la cual en la cual se desarrolle la fe, ¿sí? Y la fe, entonces, se va a desarrollar en esa tierra, y esa tierra no es otra cosa que la cultura cristiana. Y para él,
la cultura cristiana es todas esas cosas, movidas a su vez por el culto. El párrafo más precioso de la restauración de la cultura es, me parece, que está justamente en el primer capítulo y que fue el que me hizo entrar en un buen cortocircuito en su momento. Y después de allí salté al espíritu de la liturgia de Joseph Ratzinger. Durante mucho tiempo en mi parroquia celebramos la misa nueva con el altar orientado. Y porque Senior no era un crítico de la misa nueva, pero decía que la misa nueva no se podía celebrar de forma, no, él nunca vio ningún lugar donde se celebraba bien la misa nueva. Cuentan que durante un tiempo él iba, parece, a una misa celebrada según el rito antiguo, no sé si a una capilla de la Fraternidad de San Pedro o de la Fraternidad de San Pío X, pero durante mucho tiempo, lo que sí sé es que fue a su parroquia de siempre, y entonces después resulta que le tuvo se dio la tragedia de que le tocó un cura, parece que un franciscano que era un rockero allí, y entonces Senior seguía yendo a misa, pero sentado, se arrodillaba en el fondo de la iglesia y seguía rezando el rosario allí, ¿no? Y llegaba para lo justo simplemente. Él dice en uno de los capítulos de la restauración que no veía que se celebraba en algún lugar bien, no era un crítico del tema, incluso en algún momento invita a los sacerdotes para que por lo menos cuando escribe la restauración, que son 10 años, él muere en el 99, ¿no? Y Clare Creek se instaura a principios de los 90, ¿eh? Entonces, o mediados más o menos, ¿no? Entonces, él... y veía yo que la celebración bien celebraba realmente perdón, fui a este libro de El espíritu de la liturgia de Ratzinger, donde dice él que, por supuesto, que la misa nueva se podía celebrar con el altar orientado, versus Deum. Entonces dije, Glenn Frauta, este Senior no solamente tiene razón él, también Ratzinger mismo dice esto, ¿no? Y porque todo aquello estaba orientado para ver a Dios con todos estos símbolos que ilustran su presencia, ¿sí? Con toda la música, los símbolos, todo el ambiente que se forma que hace visible a Dios, ¿sí? Hace visible a Dios. Y entonces eso está inspirado sobre todo en este párrafo, ¿sí? Nuestra acción, dice él, quiero leer esto, para no hablar de él, es mejor escucharlo, ¿no? Nuestra acción, cualquier cosa que hagamos en el orden político y social, debe tener su fundamento indispensable en la oración. La oración más se hace por la cultura cristiana con la oración que con un montón de otras cosas. Es lo único que no puede faltar. Si uno solo pudiera hacer eso, tendría que ser siempre la oración. El corazón del cual es el santo sacrificio de la misa. El sacrificio de la misa es el corazón de la oración. Plegaria perfecta de Cristo mismo, sacerdote y víctima, en la cual el sacrificio del Calvario se hace presente de un modo incruento. ¿Y qué es la cultura cristiana? Dice Sinner. Esencialmente es la misa. Esta no es mi opinión personal o de alguna otra persona, o una teoría o un deseo, sino el hecho central de 2000 años de historia. La cristiandad, que el secularismo llama civilización occidental, es la misa y todo el aparato que la protege y favorece. Toda la arquitectura, el arte, las instituciones políticas y sociales, toda la economía, las formas de vivir, de sentir y de pensar de los pueblos, su música y su literatura, todas esas realidades, cuando son buenas, son medios de favorecer y de proteger el santo sacrificio de la misa. Y aquí una descripción bellísima. Para celebrar la misa es necesario un altar y sobre el altar un techo por si llueve. Para reservar el Santísimo Sacramento construimos una pequeña casa de oro y sobre ella una torre de marfil con una campana y un jardín alrededor con rosas y lirios de pureza, emblemas todos de la Virgen María, rosa mística, turris davídica, turris eburnea, domus aurea, que llevó su cuerpo y su sangre en su seno, cuerpo de su cuerpo, sangre de su sangre. Alrededor de la iglesia y del jardín donde enterramos a los fieles difuntos, viven los que se ocupan de ella, el sacerdote y los religiosos, cuyo trabajo es la oración,
y que conserven el misterio de la fe en ese tabernáculo de música y palabra que es el oficio divino. Y en torno a ellos se reúnen los fieles que participan del culto divino y realizan el resto de los trabajos necesarios para perpetuar y hacer posible el sacrificio. Producen el alimento y confeccionan el vestido, construyen y salvaguardan la paz para que las próximas generaciones puedan vivir por él, por quien el sacrificio continuará hasta la consumación de los siglos. Esa es la religión de John Senior. O sea, el sacrificio eucarístico, el perpetuado en el sacrificio, perpetuado en el sacrificio realizado por el sacerdote, circundado por los religiosos que cantan el oficio divino, y por toda por la sociedad que se reúne alrededor de ello, porque para eso Cristo murió en el Calvario. Entonces, y para hacer todo esto, no basta con simplemente hacer organizaciones administrativas y compañía, que es el espíritu mismo del programa de humanidades. Para eso es necesario que las personas, esa tierra esté lista, esté preparada, esté preparada para poder hacer eso. Yo realmente imagino cuando los profesores, y en este caso Senior, que es a quien estamos homenajeando con este encuentro, cuando ellos hablaban, o sea, no es lo mismo hacer una disertación sobre los clásicos, sobre, qué sé yo, mitología griega o cualquier otro autor más centrado en años, o sea, más cerca de nosotros, mejor dicho, qué sé yo, Quijote, etcétera, lo que quieras. No es lo mismo hablar de ellos como un académico, ¿sí? Hablando del estilo, que de las influencias, que lo que sea, porque el autor que los escribió nunca pensó así, ¿eh? Y usa una imagen, Senior, diciendo que en la antigüedad se prohibía comer carne de todos los animales, menos de los rumiantes. Y por eso nosotros tenemos que evitar ser como aquellos animales que despedazan los textos, dicen, sino que tenemos que tomar los textos y rumiarlos y una y otra vez. Y la mejor explicación para un pasaje de un texto es otro texto del mismo autor. Entonces, pero todo esto el mismo texto explicado por un académico, academicista, exagerando era muy distinto que hecho por estos profesores, para los cuales lo más importante era justamente trabajo, oración y sacrificio. Porque estos hombres veían la religión como la estructura de la realidad, ¿sí? No como una opinión personal de algunos, sino de unas personas que quieren tener algo en qué creer para tener alguna seguridad en esta vida y después de ella, sino como estructura misma de la realidad. Y todo lo que se ha escrito alrededor del mundo es una prefiguración de la verdad que existe, ¿sí? O un deseo de ella, o un deseo de ella. Pensemos, no sé qué sé yo, en la ibris griega. Es un intento de explicar algo que ellos no entendían. Después resulta ser que tiene que ver con el pecado original, ¿no? Pero a eso llegan los hombres cuando miran el mundo con asombro, o qué sé yo, cuando leemos la teogonía de Hesíodo, ¿sí? Y aquellos textos no fueron escritos para poder ser despedazados en una clase de letras clásicas, ¿no? Fueron escritos para inspirar a los hombres a que miren más allá de sus ombligos, ¿no? Y si nosotros ya estamos en la época post-revelación, ya se reveló el Mesías y el Hijo de Dios, entonces nosotros ya no tenemos por qué vivir en esa oscuridad. Al contrario, para nosotros todos esos textos necesariamente son luminosos. Quisiera, ya no tendré la oportunidad, pero ojalá pudiera presenciar los corazones de aquellos que escucharon a los profesores, porque detrás de unos hombres que eran muy eruditos, había algo mucho más importante y grande que eso, que eran hombres que trabajaban, rezaban y se sacrificaban, ¿sí? Que trabajaban, rezaban y se sacrificaban. Y eso sí daba
entonces terminaba no siendo vana erudición, ¿sí? Sino que aquello tenía sentido, ¿sí? Aquello tenía sentido. Si no, se convierte en vana erudición, la cual sostienen solamente los soberbios que quieren decir que conocen mucho y van citando cosas de memoria, pero ninguna de esas cosas sirve sino es para justamente, precisamente, entender, o sea, entender el amor que mueve las esferas. También lo trae esta expresión de Dante, lo trae el Señor en su Restauración de la Cultura Cristiana, y que pudiendo comprender ese amor que mueve las esferas, nosotros también podamos vivir por ese amor, ¿no? Si no, no tendría sentido, sería solamente nuestros títulos universitarios, nuestra cultura, o sea, nuestra formación sería solamente un título que estaría ahí colgado en la pared y no serviría de mucho. ¿De qué serviría todo eso? Porque nada de eso podemos llevar. Lo que sí podemos llevar es el amor. Y de lo que se trata esto es de llevar se trataba del PHI, de llevar a los estudiantes a amar la realidad para que entonces vieran cómo la realidad tenía sentido, para que entonces si tiene sentido, tiene que haber sido hecho esto por una inteligencia que ama a aquellos a quienes ha creado y que no los ha abandonado, sino que les ha enviado a su Hijo para poder redimirnos y llevarnos a la vida eterna. Y ese es el sentido, ese es el modo como se conectan todas estas cosas, ¿no? Y esa es mi exposición sobre la religión en Senior, que me parece que es el mejor modo de hacer, es conectando todas estas cosas que él proponía. Yo no sé si tengo un recuerdo que no logré encontrar para esta exposición, es que parece que Senior quería ser enterrado en Fongombo. Y entonces el abad le dice que no puede porque tiene que estar cerca de su esposa. Entonces, que no puede ser enterrado en Fongombo, sino que tiene que ser enterrado, porque aquí no puede ser enterrado una mujer, le dice. ¿Cómo que una mujer, no? Sí, tu esposa, ¿no? Entonces le dice que no, aquí había quedado él impresionado con todo aquello y llevaba continuamente a sus alumnos a Fongombo en Francia. Y entonces él, y eso queda un poco reflejado en en esta obra de Natalia San Martín, El despertar de la señorita Prim, ¿no? Esta historia, este flirteo entre el hombre del sillón y la señorita Prim, y esta expresión casi ingenua del abad cuando les dice, bueno, en realidad yo creo que el amor es una cosa de tres. Entonces, es una cosa parece ser muy simploria, ¿no? Pero dada por alguien que entiende que esto no es solamente una cuestión de sentimientos que tienen que ser, o emociones que deben ser satisfechas, o sentimientos, deseos que tienen que ser satisfechos, sino que todo esto está inscrito, ¿no? En este gran arco, digamos así, de la eternidad, cuya imagen son los cielos. En mi experiencia, la parte que sella las cosas es la observación de las estrellas. Ahí es donde, porque es como una especie de muestra gratis de la eternidad. Aquello es inconmensurable. Allí está, esa es la razón misma de los cielos, ¿no? Entonces, es una muestra gratis de la eternidad. No podríamos nosotros abarcar un grado del firmamento, no podríamos llegar, o sea, aquello está todo tan lejano que está puesto allí únicamente para que nosotros podamos verlo y decir, ¿sabes qué? La eternidad es más que esto, ¿no? Y eso es. Excelente, padre. Seguimos entonces. Bueno, bueno, yo me voy a presentar yo mismo, aunque queda feo, pero en fin, no hay mucho para contar. Soy ingeniero agrónomo, casado, un hijo en el cielo. Tengo una maestría en desarrollo humano. Bueno, en la vida hice de todo, desde dar clases de filosofía en un colegio hasta hacer transportes de caballos. He hecho un poco de todo. Hoy en día estoy trabajando en el Instituto Nacional, en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. Soy columnista en el Semanario de la Mañana y bueno, y me he dedicado también a
a la actividad política prácticamente toda la vida, como militante sobre todo. Y bueno, a ver, después de estas dos conferencias magistrales, que la verdad que me han encantado las dos, es difícil agregar algo, ¿no? Pero afortunadamente John Senior también fue algo más que un hombre de libros, de aula, de iglesia, como decía el padre muy bien. También fue un hombre en contacto con la naturaleza, un hombre de a caballo, un hombre que miraba las estrellas, y esa faceta de Senior a la que nos vamos a referir. Yo descubría la figura de John Senior mucho más cerca que en el tiempo que ustedes, gracias a aquella, para mí, memorable entrevista que le hicieron Leandro Velázquez y Nahuel Bay a Roberto en la Posada Errante. Yo estaba planchando unas camisas y realmente fue una compañía espectacular en ese momento de trabajos domésticos, y me impactó realmente el recio amor de Senior a Dios y su impresionante cultura clásica, pero lo que más me tocó en el alma, que fue también, como decía el padre, una especie de epifanía, no sé, me quemó la cabeza, el tema de las conversiones, ¿no? El tema de las 200 conversiones, de la cantidad de monjes benedictinos, bueno, algunos otros también se hicieron sacerdotes, etc. Y, y, me, y me pegó muy fuerte también porque me sentí muy identificado con algunas de las vivencias de John Senior en todo lo que es la cuestión de la naturaleza, ¿no? Eso me tocó el alma, y el uso pedagógico que hizo Senior de la naturaleza para formar a sus alumnos. Eso para mí fue una especie de despertar. Después también descubrí todo un montón de libros, de literatura, toda una cultura también que se ha ido creando con los años. Me fui corriendo a buscar el libro de la señorita Prim, lo encontré, lo leí en formato electrónico, me lo devoré, después lo compré en formato papel, se lo regalé a mi señora para la Navidad, después ella lo leyó, etc. Y realmente es una cosa, es realmente maravilloso todo esto. Pero bueno, volvamos a Senior. Cuando Senior tenía 13 años, vivía con sus padres en Long Island, según lo que pude averiguar, en el estado de New York. Y un buen día, al comienzo de las vacaciones, hizo su maleta, se compró un boleto de ómnibus con el propósito de ir lo más lejos al oeste que le permitieran sus ahorros, y así, tras un viaje de más de 3.000 kilómetros, llegó a Wyoming. Un productor rural lo encontró solo vagando por un camino, lo invitó a subir a su camioneta, se lo llevó a su rancho, y al enterarse de que John se había escapado de su casa para trabajar en el campo, se comunicó con su padre, que a esa altura había iniciado una búsqueda de su hijo a nivel nacional. Y bueno, ambos hombres acordaron que John se quedara a pasar las vacaciones en el rancho, y fue ahí que se enamoró Senior de la vida rural, de los caballos, de las estrellas, como había mencionado el padre. Y, y después volvió durante muchos años a trabajar a ese rancho en vacaciones. A mí personalmente esa experiencia como cowboy me tocó fuerte. A él lo acompañó toda la vida, ¿no? Pero tenía un alma gaucha, diríamos acá en estos pagos del sur, abierta, generosa, amante de la libertad, romántica, idealista, amable, respetuosa con la creación. El cowboy es muy parecido en ese sentido al gaucho, ¿no? Y la imaginación de Senior se forjó admirando la belleza de la creación, y eso fue lo que procuró transmitir a sus alumnos. Yo no me escapé de mi casa como Senior, pero durante mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, en cada oportunidad que tuve me las arreglé para ir a las estancias de mis amigos, para pasar, allí pasé algunos de los mejores y más felices momentos de mi vida, y puedo dar fe que esa vida de campo, en contacto con la naturaleza, facilita el deleite, despierta el asombro, y si uno abre el alma y deja que actúe la gracia, puede llevar al conocimiento de Dios y a la sabiduría. Ese amor adolescente de Senior por la naturaleza maduró, y podríamos decir que fue bautizado, entre comillas,
cuando años más tarde descubrió la regla de San Benito, lo que se comentaba antes, ¿no? Para Singer, esa regla, cito textual, se funda en el hecho de que existen dos revelaciones. La del libro de la naturaleza, en el que las cosas visibles de este mundo significan las cosas invisibles del otro mundo, y la del libro de la escritura, donde las cosas invisibles del otro mundo se hacen visibles en la vida y la muerte de Cristo. Ya veremos más adelante algo más sobre la sabiduría de los simples y de los sencillos. De esos dos libros, el de la escritura y el de la naturaleza, sale el lema benedictino, ora et labora. Orar, en cierto sentido, es aprender de la escritura y dejar que la palabra de Dios transforme nuestras vidas en la meditación, mientras que trabajar es aprender de la naturaleza y transformarla para la gloria de Dios. El amor de Singer por la regla benedictina, sumado a sus experiencias juveniles como cowboy, seguramente influyó muchísimo en la decisión de incluir en el programa de Humanidades Integradas un frecuente contacto de los estudiantes con la naturaleza, con el campo. Tanto Singer como sus colegas, Frank Nelich, Dennis Quinn, entendían que esa experiencia era crucial para la restauración del realismo, el objetivo último del programa, ¿no? Bueno, Singer se ve en los logos, en algunos de los logos del programa y en algunas de las propagandas que hacían del programa con folletos, etc., se ve la admiración de Singer por Cervantes, ¿no? Y Cervantes habla en el Quijote de cómo la vida rural en contacto con la naturaleza nos lleva a la sabiduría. Hay una parte que yo me la recuerdo hace muchos años. Los montes crían letrados y las cabañas de los pastores encierran filósofos. Hace decir Cervantes a uno de sus personajes en el Quijote. ¿Y a qué se refiere? A la sabiduría de los sencillos, a los que saben cómo se debe tratar a los hombres y a las bestias, dice también. Y John Singer dice en la muerte de la cultura cristiana que no es por supuesto casualidad que Cristo sea adorado por los pastores y los magos, los más simples y los más sabios. Y es que esta sabiduría a menudo es mucho más profunda que la sabiduría de los ilustrados, la de los sencillos, porque es capaz de relacionar de forma intuitiva lo invisible con lo visible, o lo visible con lo invisible. A la sabiduría de los sencillos se refiere también el padre Leonardo Castellani en el romance de La pobre patria, cuando dice sobre el final del poema: «Mas si yo tuviera un hijo, le daría un buen caballo, para huir de las escuelas, los pedantes y los diarios. No le enseñaría a leer, mucho menos a escribir. Lo mandaría a las estancias a soñar el porvenir y a aprender la única forma digna nuestra de morir». Castellani, siendo el intelectual que era, obviamente no estaba alentando con estas palabras la incultura. Lo que quería señalar era el inmenso poder pedagógico de la naturaleza, por un lado, porque la naturaleza no da explicaciones, nos interpela, nos invita a hacernos preguntas, a conocer desde las causas. No nos instruye desde afuera, sino que nos forma desde adentro. Nos obliga a descubrir sus secretos para poder sobrevivir y para poder convivir con ella. Y por eso la sabiduría que se puede extraer de ella puede llegar a ser tan profunda como la de un libro clásico. Por eso yo creo que la naturaleza es la biblioteca de los pobres, porque basta contemplarla para aprender tanto más de lo que se aprende en los libros. Porque es gratuita y porque es de una belleza impresionante y no basta más que ponerse en contacto con ella para llegar a ver una belleza que si no solo se podría ver en grandes obras de arte. Es la naturaleza la gran obra de arte del creador. Castellani advierte también en sus versos sobre todo lo que se tiene por sabio, por culto, por informado en este mundo, pero en el fondo es vano. ¿Por qué? Porque le falta lo fundamental, el sentido trascendente, la ordenación a Dios. Y es que ver lejos, mirar al cielo, contemplar la inmensidad del universo, entender cuán pocas cosas podemos controlar los hombres, nos ayuda a descubrir nuestra pequeñez, a aceptar nuestras limitaciones, a crecer en humildad. También nos ayuda a fortalecer el carácter, a entrenar el sentido común, a desarrollar una especie de sistema inmunológico, cultural y espiritual firme y sólido en un mundo cada vez más líquido. La vida al aire libre en contacto con la tierra
y con el agua, los caballos, las estrellas, contribuye a fortalecer el cuerpo y el alma. Una excursión en canoa, una cabalgata o cualquier tarea rural ayudan a incentivar la memoria, la imaginación, la creatividad, la fortaleza, la resiedumbre, la templanza, la prudencia, entre otras muchas potencias y virtudes que contribuyen a forjar el carácter. Además, esas aventuras siempre quedan grabadas de forma indeleble en la memoria de los protagonistas. Como buen cowboy, Senior en el PhD estimulaba el contacto de sus alumnos con los caballos, quizá, pienso yo, porque entendía que también era una forma de ayudarlos a experimentar de algún modo esas 1000 historias ecuestres que hay en los buenos y grandes libros. No hay que olvidar que la relación del hombre con el caballo solo se empieza a romper con la invención de la locomotora, con el automóvil, hace un siglo y medio, pero antes de eso, durante por lo menos 25 siglos, estuvo siempre presente y al punto que la relación del hombre con su caballo y en particular del guerrero con su caballo de guerra era única, ¿no? Esto se puede ver desde Homero hasta los héroes de las independencias americanas. Lo que es imposible es describir, para quien no lo haya experimentado, ese cúmulo de sensaciones que un hombre siente al montar a caballo. Empezando porque ve la realidad desde arriba, ¿no? Desde un poco más arriba. Y también quizá puede ayudarlo a mirar hacia arriba. El hombre moderno, esclavo de las pantallas, está muy acostumbrado a mirar hacia abajo, pese a que por naturaleza está llamado a mirar hacia arriba, hacia las estrellas, tanto en sentido material como en sentido espiritual. Tengo una anécdota personal que a mí muchas veces la recuerdo y siempre me ayuda a ver mucho la relación entre la naturaleza y Dios creador, ¿no? En una tarde de invierno fría, estábamos con un amigo, cuando teníamos 22, 23 años, estábamos con un amigo en la estancia de sus padres, desatracando una vaca, ¿no? Tendríamos, sí, éramos jóvenes, y cuando el ternero sale por el canal de parto, atrás sale el útero de la vaca, lo que se conoce como se le salió la madre para afuera, dicen los paisanos de acá en estos pagos. Y mientras forcejeábamos con mi amigo para devolver el útero a su lugar, mi amigo me dice, ¿te das cuenta, Alvarito, que por acá la vaca se alimenta al ternero mientras va creciendo? Si será perfecta la creación, y pensar que hay gente que no cree en Dios. Eso me dijo mi amigo. No habíamos pasado por Senior, no habíamos pasado por humanidades, yo no había llegado todavía a conocer a Dios de la manera que lo conocí después, y él tampoco, y surge esta conversación, ¿no? De parte de él, ¿no? Por supuesto, él vivía mucho más en el campo que yo. Una vez más, la sabiduría de los sencillos, la intuición que une la maravilla y los misterios de la naturaleza con la fe en el Creador. En La muerte de la cultura cristiana, John Senior escribe, lo comentaba un poco el padre, este párrafo que cito textual: si un estudiante olvida todo lo que ha aprendido en la escuela o la universidad, mejor que recuerde esta pregunta. Estará en el último examen final de que su propia conciencia le tomará en el último momento de su vida. En la búsqueda de horizontes, de cosas horizontales, ¿has fallado en elevar tu vista y pensar y sentir las estrellas? Las razones de las cosas, y más allá, como dice Dante, en la cima de la torre de su poema, el amor que mueve el sol y las demás estrellas. Senior y sus colegas se preocuparon de pasar muy buenos momentos al aire libre con sus estudiantes, seguramente se reunían alrededor de un buen fuego para degustar un buen asado, tomando un buen vino, un buen café, como decía Roberto, por las mañanas a la usanza de los cowboys, ¿no? El famoso café. Y acá sería el mate en estos pagos, o el tereré en Paraguay quizá. Podemos suponer que estiraría las sobremesas tanto como fuera posible, conversando con los chicos sobre las cosas buenas e importantes de la vida, pero una y otra vez, de todas las formas posibles, Senior, Nellick y Quinn procuraban despertar el asombro en sus estudiantes, para elevar su espíritu, para que se llenaran de grandes ideales, para que descubrieran la maravilla de la creación y la maravilla del creador. Para Dennis Quinn, maravilla lo tiene definido por ahí en uno de sus escritos: maravilla es el temor reverente que sentimos en respuesta a algo más grande que nosotros mismos. Es la sensación que tenemos cuando estamos en presencia de un gran misterio. La maravilla de la creación es el útero donde nace la ciencia, dice Nellick, y termina la cita. ¿Cómo no sentirnos así, me pregunto,
a campo abierto, mirando el horizonte, un atardecer bajo un cielo que poco a poco se va llenando de estrellas. Tal vez, y después de todo, dice Signor, el propósito de la ciencia, los negocios y el conocimiento en sí mismo no sea la conquista de la naturaleza, sino que a través del entendimiento de la naturaleza podamos conquistarnos a nosotros mismos. De eso se trata la vida, creo. De conquistarnos a nosotros mismos, de vencer nuestra naturaleza caída, de abrir el corazón para que en él reine Cristo. Bueno, y ahora seguimos con una especie de conversación, quizá entre nosotros, un poco sobre lo que hemos estado viendo, y quiero, si me permite, padre, compartir una presentación que tengo con unas fotos, que es una sorpresa que tengo para mostrarles, a ver si, porque estuve recolectando algunas fotos de Signor y de su programa para mostrarle a la gente también y ir conversando un poco, quizá mirando las fotos y conversando. Buenísimo, gracias Álvaro, buenísimo. Es tal cual dijiste, en una de sus clases, Signor se detiene en el momento en que Aquiles vuelve a la batalla sobre su carruaje con los 2 caballos inmortales. Y entonces la descripción es un fascinado, ¿no? Entonces él dice algo muy interesante, dice, allí donde entran los caballos, entra la civilización. Y allí donde cuando se retiran, se va la civilización. A mí me pareció genial, me pareció buenísimo. Es buenísimo, sí, 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 es muy bueno, muy bueno. A ver si encuentro acá la presentación que tenía, porque me pareció que puede estar bueno. A ver cómo corro esto, pero bueno, ustedes vayan comentando nomás mientras yo voy buscando esto. A ver. A mí me parece lo que es muy interesante, ¿no? Para todos aquellos que son educadores, sobre todo, es que Signor muestra fehacientemente, o sea, rompe con las estructuras prusianas, británicas, digo yo, porque vienen de ahí, del imperio, de hacer uniformizar toda la educación, ¿no? Ignorando toda la neurociencia y todo lo demás, sobre todo hoy que ya se conocen estas cosas, pero él lo que hace es actúa de padre sobre todo, y ese es su éxito para mí. El hecho de que él en esa desestructuración demuestre que educar no es otra cosa que conectarse con el ser humano a nivel más profundo y ser un padre para sus alumnos, ser un padre para sus hijos y enseñarles a ser padre de ellos. Es algo para mí muy, muy remarcable y es lo que hace, digamos, Natalia San Martín Fenollera en El hombre del sillón, ¿no? Que él es la especie de padre de todos estos chicos y no se preocupa por estructuras, ¿no? Justamente de que hay que aprender esto o aquello ahora o allá, sino que la vida tiene una forma de enseñarnos. Pero él mismo decía, ¿no? Cuando conversaba y lo escuchaba, decía que a veces se preguntaba si no sería mejor que los chicos simplemente no fuesen al colegio, que se educasen en la vida, con la naturaleza, en las cosas. Como el En cuento la que tú realidad. hacías en algún momento de Huckleberry Finn, ¿te acordás que tú en alguno Claro, de tus videos lo comentabas eso, ¿no? exactamente, exactamente. ¿Se está Alguien en viendo Brasil. ¿se están viendo Bueno, las fotos? sí, 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 la estamos vemos. viendo. Ah, perfecto. Bueno, empecé con la del caballo, ¿no? También por compartir ese gusto por los caballos con Signor. Acá reuní algunas fotos que están en internet y bueno, me pareció mostrarlas, que podía estar bueno para mostrar distintas etapas de su vida en distintos lugares. Acá están con, es Queen el que está en el medio. Signor está a la derecha y el otro, no sé, me parece que no es Nelly, pero esto es directamente en el aula.
Y tengo algunas de Senior, bueno, en estas está Senior. Creo que es al revés, ¿eh? Me parece que es al revés. Creo que el de la izquierda es Queen y el del medio es Nelik. Porque Puede ser, puede ser. el que fumaba era Queen. Ah, puede ser, puede ser. Entonces puede Sí, ser. Perfecto. pero esa es la... bueno, me parece que funciona así por alguna foto que yo tengo individual de Dennis Quinn. Tengo alguna más, ahora podemos chequearlo. Esto debe ser en uno de los viajes que hicieron. Acá está Senior, bueno, con los libros atrás. Esta es una foto típica de History Channel, que Sí. aparecen todos con los libros atrás. Sí. Y acá ya está bastante veterano. Y acá aparece el hombre del sillón, ¿no? Pues está específicamente en el sillón. Es la única foto que he visto así, y realmente no es una foto muy buena, pero me pareció bueno ponerla precisamente por el sillón. Aquí está con dos frailes El de la derecha es Don Bethel. Don Bethel es fue el portero y fue el autor, su alumno y el autor de el libro Return to Realism. Sí, Y tengo por acá el El de su derecha, ¿no? Nuestra el de, izquierda es su derecha. no, perdón, el de su izquierda, el más joven de los dos. El mayor es el prior el abad de Fontainebleau, que se murió, que se llama Dom Gerard, me parece uno de estos, no me acuerdo cómo era, pero no es Anderson todavía. Dom Anderson también fue alumno de él y fue el abad de Clear Creek. Hay una entrevista muy buena de EWTN a Anderson. Hay una entrevista muy, muy buena que le hace uno de estos sacerdotes que habitualmente entrevistan gente. Incluso yo la empecé a ver, como yo no tengo tan buen oído para el inglés, pero logré, creo que fue en el celular o en la computadora, pero logré verlo con una traducción de estas automáticas, y la verdad que está muy buena, muy buena la entrevista. Acá tenemos, bueno, estos son los dos libros que a mí me llegaron bueno, yo los había leído en formato electrónico, como el 90% de lo que leo hoy, pero necesitaba estos libros, necesitaba tenerlos en papel porque son de los libros que son necesarios en papel. Y bueno, me llegaron hace 2 semanas, 3 semanas, 21 de enero me llegaron acá a casa estos dos libros, que son las últimas ediciones que hay hoy. Acá está la tumba de Senior, acá se ve perfectamente, 21 de febrero del 23, del 1923, el día de su nacimiento, abril del 99, su fallecimiento, está enterrado con su señora, como lo recomendó el monje benedictino. Así que bueno, esa es la tumba de John Senior. Y acá hay algunas fotos del programa Humanidades Integradas, que este era el logo con las Tres Marías, el cinturón de Orión, y bueno. No, ese no son las Tres Marías, sino que ese es la Osa Mayor. Sí, es la Osa Mayor. Es la Osa Mayor con la cruz, la estrella, ¿cómo se llama? Del norte, La estrella polar. la estrella polar. Entonces la estrella polar arriba y la Osa Mayor, que son las dos constelaciones que guían al navegante en el norte, digamos, en el hemisferio norte, ¿no? Excelente la aclaración, porque yo creía que estas 3 estrellas en línea me las había comido, realmente pensé que eran el cinturón de Orión, pero muy buena la aclaración. Porque nosotros no vemos estas estrellas aquí no las conocemos en el sur. Usted menos, porque vos menos, la verdad, porque a esas latitudes todavía se ve menos. Igual, ellos sí ven Orión, pero lo ven al revés que nosotros. Pero esto es la constelación de la Osa Mayor, o menor, una de las dos, me parece que es la Osa Mayor, que parece una sartén, digamos. Y Bien. obviamente la estrella más importante para ellos, que es la estrella polar. Eso te pasa porque no viste los dibujos animados donde hacían la Osa Mayor como si fuese una especie de tobogán hacia una piscina.
Esa me parece. Pero bueno, estamos contemplando como senior. A ver, los latinistas que traduzcan el Nascatur in admirazione. Sí, Nascantur sería futuro, ¿no? Que nazcan, que nazcan. Sí, o nacerán por Nacerán. el asombro, por la admiración, algo así. O en la Son nacidos, serán Sí. nacidos, algo así parece, serán nacidos en la admiración. Nacerán o revivirán, podría ser en la admiración, quizá también. Creo que en algún lado lo vi por ahí traducido, pero sí es, literalmente es así, es nacidos en la admiración. Bueno, en la traducción de Vórtice, bueno, ¿cómo se llama esto? El prólogo de la edición española de Don Philip Anderson, él traduce como que nazcan en el asombro. Claro, que nazcan o serán nacidos, claro. Es como un subjuntivo, sí. 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 Reflexivo, ¿no? Es Sí, reflexivo, sí. Acá aparece de vuelta otro de los logos, también con las estrellas, con esa constelación, la misma. Aparece el Pearson Integrated Humanities Program y aparecen varias imágenes, porque aparece la imagen del Quijote, por supuesto a caballo, con su lanza, y aparecen las imágenes de arriba, que la música, la gimnasia o la calistenia, después el carro con los caballos también, otra vez más caballos, hay 3 caballos en esta imagen. Después el baile, la música, creo que es música de vuelta, y después acá aparece un monasterio a la izquierda, y aparece esto otro que es una campana. Esta imagen, sí, la de la izquierda no sé exactamente qué es. Y después abajo aparece, si se ve a través del portal ese grande, al fondo hay como una especie de cabañita o de casita rural americana. Y también aparece un monasterio una especie de monasterio a la derecha, abajo, ¿no? Una nota interesante. Senior decía, siempre citaba a Aristóteles como que una educación solo necesita las letras, números, la danza, no, perdón, la música, la gimnasia, la música y dibujar, el dibujo. Y se reía porque decía, imagínate presentar hoy en día un programa que diga simplemente estas cosas. Pero en el dibujo uno aprende a observar. Exacto. Y eso a mí me tocó mucho porque eso es mi experiencia. Es mis mejores clases, las clases que mis alumnos más recuerdan son las clases donde yo les hice llevar un diario de naturaleza y salir a dibujar. Con lo cual acá está un poquito representado. Yo calculo que a la derecha debe ser una torre de la Universidad de Kansas, me animo a adivinar. Y el monasterio a la izquierda debe ser el monasterio, es una representación de la vida monástica como la vida perfecta, ¿no? Y obviamente el Quijote es él, me parece a mí. Muy probablemente, muy probablemente. Sí, sí. Bueno, ahora más adelante hay más sorpresas para este boletín. Bueno, acá tenemos a los 3, acá tenemos a Nelik, a Queen y a Senior, estos sí identificados en fotos de internet donde están identificados realmente cada uno, así que esta no falla. En realidad estas las saqué del memorial, de la página del memorial que le hicieron a los 3, bueno, al programa, en los exalumnos de Kansas, que está perfectamente localizado. Yo lo llegué a encontrar en Google Earth. No me pregunten cómo, pero logré encontrarlo y saqué la foto de Google Street View. Así Mirá, que, bueno, sí, ahora después vamos. Este es uno de los folletos que circulaban en los primeros años. No sé si está acá el año, pero es de los folletos. Sí, acá dice, no, incluso acá, este es del 77-78, porque están promocionando un viaje a Irlanda. mirá. Que ahora, bueno, y acá es muy Con un interesante. costo de $700 todo. Maravilloso, Exacto. maravilloso.
¿Eh? Acá, no sé si te animás a traducir algo de lo que Sí, dice Roberto. dice Programa de Humanidades Integradas, un curso especial para los alumnos de primer año de la Universidad de Kansas. La escritura de este póster es lo que los antiguos griegos hubieran llamado caligrafía, o sea, escritura bella. Los estudiantes del IHP aprenderán la cursiva itálica. ¿Por qué? Porque hace visible el espíritu del programa. Esta escritura y este programa apelan al deseo humano por todo lo que está por encima de la utilidad, o sea, la elegancia, ideales, amor, aventuras. Todo lo que está por encima nuestro. Eso es lo quijotesco en nuestro día. Ese es el primer párrafo. Fantástico, fantástico. Eh, Fantástico. No, y bueno, ahí dice, en el segundo dice, habiendo tornado nuestra atención para arriba, o habiendo mirado para arriba, estamos en posición de considerar la primera y fundamental pregunta. ¿Cuál es la buena vida para el ser humano? ¿Son las riquezas, el éxito, el poder, la fama, el conocimiento, el amor a Dios? Son preguntas como esta que nosotros trataremos en el programa de Humanidades. Así Imagínense que, una invitación de ese tipo en una universidad pública. Es una bomba atómica, ¿eh? ¿no es cierto? Bueno, en una universidad pública y acá caliente, ¿no? padre, ya estoy leyendo tu pensamiento, así que veo la tentación acá, va a llegar algo parecido, me parece, en ¿Quién Asunción. es? ¿Eh? No, la No, invitación es Ya veo que en Asunción vas a hacer lo mismo. en Ciudad del Este, en Ciudad del Este. No, En lo Ciudad del Este, hice. perdón, vas a No, hacer lo lo mismo. hice. Nosotros Me parece. nosotros poníamos, la verdad existe, venga a saber, a descubrir. Y los profesores se volvían locos, y los alumnos se volvían locos, ¿entendés? Entonces, porque, claro, es la primera vez que alguien les decía que la verdad existe. Parece una cosa, uno dice, una verdad de perogrullo, pero no puede ser esto. No, Sí. un día llegaron los alumnos, un tipo que vino a probar que la verdad no existe, y pusimos un basurero enfrente con la amenaza de que le colocaríamos el basurero en la cabeza si es que siguiera diciendo eso. Y entonces casi que una especie de... Se hizo una bulla en la clase, fue una aventura eso. Entonces, realmente... La Qué verdad bueno. existe, no importa lo que te digan los curas o los profesores. Está bien. Sí, así es. Bueno, ahí está el aula donde desarrollaban el Pearson Humanities Program. 140 estudiantes, 3 profesores y grandes libros. Esto se ve que es una nota en alguna revista o diario, en algún lado. Me Que parece magnífico que describía. la clase tenga columnas Sí. y sea redonda, ¿no? Era bastante, sí, era redonda, pero además era bastante moderna, ¿no? Yo me imaginaba un poco otra cosa, y después No. también... No, era la clase es que era la clase donde ensayaba, era el anfiteatro donde ensayaba la orquesta, una cosa así, no era una sala de clase, tuvieron que Sí, ir a una sala de no. clase de tipo por el número de alumnos que tenían y por el formato de la clase, ¿no? Esta Claro. clase colaborativa entre los profesores. Quiero decir que la arquitectura, como bien decía Roberto en alguno de sus videos, no colaboraba mucho con el programa, porque era una arquitectura moderna, etc. Y si uno ve, además, acá los vemos a los hippies o a los muchachos de esa época, eran tipos normales. O sea, Sí. no, lo que hicieron fue convertir tipos normales. No fue convertir, no, porque resulta que justo le tocó que eran todos santos, todos buenitos. No, eran esto. Acá están. Eran bien de Bueno, la él época. menciona, es muy interesante lo que decís, Álvaro, porque él menciona unos 10 años. El programa duró 10 años, ¿no? El IHP duró 10 años hasta que lo cerraron. Y allá, hacia el final del programa, él decía, la queja de Queen y de Senior era que las primeras 2 clases serían hippies, pero eran idealistas que creían en el poder de las ideas y se las jugaban. Estos de aquí probablemente. En cambio, los alumnos que le llegaban al final
dice que la tentación de esos alumnos o la mentalidad era no estudiar en la universidad, sino que conseguir un trabajo, un laburo, digamos, que les diera de comer y salir adelante y ya está, y dedicarse a eso. Eso era lo que ellos estaban como azorados y añoraban un poco las primeras clases que les tocaban porque eran más jugadas, eran clases mucho más para ellos interesantes, Sí, por sí, esto mismo, ¿no? exacto. Ah, Qué mira Bueno, ahí vos. genial tenemos eso. Bueno, como es hoy, sí, Sí, al final. exacto. Ese espíritu es lo que prevaleció fundamentalmente, bueno, en Paraguay por lo menos, la gente. Sí, sí, Yo le exacto. digo a los alumnos a veces, ¿ustedes quieren acá tener también. plata? ¿Qué hacen en la universidad? Háganse, no sé, plomeros, pintores, Uber. Claro, Sí, claro. porque si se engañan, aquí no van a tener dinero, salvo que estafen. ¿Eh? Claro, Sí, claro. Sí. claro. Qué buena foto esta, no la conocía. Esa yo no la conocía Bueno, tampoco. esta y algunas otras, hay varias de estas en la página del Memorial. Eh, Después, si quieren, les puedo mandar el enlace, pero hay varias de estas en el Memorial. Hay otra foto, me pareció muy redundante, pero hay otra foto que serían los que están tirando del otro lado. Pero Ah, bueno, Sí. Esa actividad que ellos hacían era una especie de kermés con juegos tradicionales. Entonces, qué sé yo, hacían competencia de serruchar un tronco, sí, sí, comidas típicas. Es como lo que nosotros, no sé, como en Paraguay sería un San Juan más o menos, con sí, cosas de sí, ese tipo, sí, ¿no? sí, Y a mí me sorprende que ya en la década del 70 esas cosas eran despreciadas en los Estados Unidos. sí. Nosotros aquí todavía tenemos bastante, dependiendo del lugar, ¿no? No sé qué tal está en Argentina, seguramente está mucho más globalizado, ¿no? Sí. Y qué sé yo, que la gente que le sorprende. Había una que decía, yo no recuerdo dónde lo leí, que los chicos se fueron al zoológico para ver un ornitorrinco. Y resulta que quedaron todos horas mirando a un tipo ordeñando una vaca. Porque, no, porque pensaban que las leches ya era una especie de producto industrial Claro. que, y dice, bueno, sí, así sale, así se produce la leche en una vaca, ¿no? Mirá, mirá. Entonces quedaron Sí, sí, todos asombrados por eso. A sí. mí me parece impresionante porque a veces encuentro chicos así en la universidad o en los colegios inclusive, pero yo, no se espanten, yo llegué a tomar la leche ordeñada directamente en la Ah, taza, pero sí, en las yo vacaciones, también. sí, 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 en las sí. vacas. Y algunos me dicen, pero qué asco, pero no, ¿entiendes? O sea, todo Está el mundo lo calentita. hacía y estoy bien, o sea, sí, sí, no me salieron cuernos ni tuve mutaciones, ¿no? Pero es Y parecido al cuento de la Andricina, famoso cuento de la Andricina, que viene el nene del campo y le dice a la madre, mamá, mamá, había los pollos caminando crudos. Dice, Tal cual, es tal cual, es tal cual. Es tal cual. Bueno, acá los tenemos bailando, ¿no? Qué Debía ser esa genial. misma actividad, pero bueno, tenemos los bailes que así, este era baile de campo y este era el baile de gala. Se ve que practicaban acá y después iban a bailar acá, con toda la... Bueno, eso mismo se hace en Thomas Aquinas College. Hay 4 galas anuales y es muy importante el baile. Y tiene que ser en pareja, no puede ser un baile suelto. Sí, sí, mm, sí. Sí, acá hay otra pareja, todos de gala. Este, y acá, bueno, otro de los folletos revulsivos también, tocando el clarín. Sí, Eh, un y acá, caballo de casa. sí, sí, acá tenemos el folleto del viaje a Irlanda. Y acá, bueno, acá están los costos, ¿no? Y todo, bueno, los pasaportes, todo lo que precisan. Y acá están los créditos que aparentemente se necesitaban, a la derecha están los créditos que se necesitaban para, bueno, para poder ir al viaje, porque seguramente no ibas teniendo malas notas. Mira, Me parece una cosa interesante. Digo, deduzco que es eso, porque bueno, no, los créditos, la manera en que funcionan es lo que te dan al final del curso, habiendo completado el curso con éxito, digamos, pasando con una nota eh, que pasaste, ¿no? claro, sí, Y sí, esto es una manera de lograr que la universidad eh,
o sea, que ellos pudiesen hacer este programa porque la universidad les reconoce los estudios en la Claro. currícula, ¿no? Excelente. Acá Mirá. tenemos una foto de alguno de los profesores en un barco ahí en medio de la lluvia. Esta también está en la página web del Memorial. Se ve que subieron más cosas en los últimos tiempos, porque muchas cosas que Bueno, mostrás aquí ojo, yo no las había visto todavía. hay algunas que están en la página web del Memorial y hay otras que las saqué del Facebook del Memorial. Sí, no, yo también he visitado ambos sitios y no encontré todas estas fotos que mostraste. Esta sí, pero Esta hay es la otras, hay famosa fotos que foto. es la primera vez que veo y me encanta porque me conecta con ese Sí. evento épico. Bueno, era la idea, que esto fuera medio sorpresa al final para Ah, ir mira vos. conversando un poco y además dándole un poco de eje a la conversación nuestra. Esta es la famosa foto del artículo del Kansas City Times, donde yo pienso que lo hicieron como crítica, Sí, pero esta fue una crítica, ¿eh? Esta fue una viñeta para decirles, estos tipos están predicando, ¿entienden? exacto. Salían a partir de la izquierda está el edificio, el rascacielo, y aparece la evolución del hippie que se va convirtiendo en un hombre normal, diríamos, entre comillas, aunque nos pueden llevar presos por eso, por decir que, no, que esta gente normal. No se dice normal, se dice típico. Nombre Sí. típico, se dice. Es La visión cierto, cierto. clásica, digamos, se puede decir así. Yo uso mucho la palabra clásica. Por ejemplo, prefiero, para definir la familia, prefiero definirla personalmente, no es una cuestión personal. Prefiero definirla como la familia clásica que como la familia tradicional, porque además los clásicos no pasan de moda. Entonces, es una forma de. No, Bueno, pero pero está, el hombre típico es el hombre moderno, el anterior al tipo de vestido de negro. A eso está refiriéndose Roberto. No, sí, no claro, normal, claro. Sí, sino claro. típico. No, pero lo que es súper interesante de esto es que se nota que debe haber sido una crítica o un. Mirá cómo tiene razón Aristóteles, un dibujante que le pegó exacto a la esencia del programa y que termina, si esto quiso ser una crítica, es una de las, uno de los dibujos más inteligentes y buenos y bien, o sea, el tipo agarró exactamente de qué se trata la cosa. Totalmente. Y es magnífico la evolución del hombre del hippie al monje, porque Totalmente. además, cuando uno habla con los benedictinos, están llenos de esto, ellos están llenos de esto. Eh, Hay uno que era un famoso motoquero de estos tipo Hells Angels en Canadá y ahora está en Bagú. O sea, los monjes son así. Sí, sí, Eh, sí. Sí, sí. Así que esto es genial. Bueno, este es el famoso Memorial. Ah, Visto de buenísimo. lejos, tengo una de más cerca. Pero este es el famoso Memorial que está en Kansas, donde está la Universidad de Kansas, en el St. Lawrence Catholic Center. Que bueno, yo vi que lo busqué. En un momento vi que el Memorial estaba, pues decía, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y estos gringos son terribles, no te muestran dónde está, no te muestran la localización. Me mostraban localizaciones que no eran. Lo busqué durante 2 horas, al final vi que estaba en el St. Lawrence Catholic Center. Me fui a buscarlo en el Google Earth y bueno, lo ubiqué y ubiqué la imagen de que aparentemente era eso. Y bueno, tengo ladridos por acá y bueno, y me fui ahí y lo encontré. Lo encontré, bajé ahí y lo vi por el. Eso es genial, ¿eh? Eso es genial. Y ahí, Acá está, sí, qué genial, qué acá está el genial. memorial. Está el símbolo arriba, el logo arriba, el Quijote a continuación, y después esta frase del Quijote, y al final, que ahora la veremos traducida porque la tengo más adelante, ahí te facilite las cosas, y bueno, y el abajo la placa, in memoria, a los tres, ¿no? Anelik, Dennis, Quinn y Senior. Acá está exactamente lo que dice las placas del memorial, salvo la de Quijote, y dice, bien parece, respondió Don Quijote,
que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quédate aquí y ponte en oración, en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y aparece abajo el nombre de Cervantes. Es muy lindo, creo que es muy lindo el homenaje que hacen los alumnos. Se reúnen de vez en cuando y celebran misa. Hay un montón de fotos en Facebook que están con los sacerdotes, bueno, en las misas, en las reuniones que tienen, etc. Algunos de esos sacerdotes quizás seguramente sean egresados del programa. Claro, claro. Y bueno, y este es el libro del Father Francis Bettel, que este año aparentemente lo estaría publicando en Homo Legends. Ah, fantástico. Así es, sí, sí, Fantástico. sí. Si Yo no, sí. le pregunté al padre Javier Olivera Rabasi, me dijo, Sí. me parece que los de Homo Legends, y les mandé un mail a los de Homo Legends y me dijeron que este año pensaban sacarlo. Así que me lo contestaron ellos directamente. Así que bueno, si este año sale, sería genial. Sería genial. Yo creo que este libro es fundamental. Otro texto que también sería bueno traducir es Trial on Truth, que es la historia del programa de Humanidades, donde ellos cuentan el juicio que le hicieron al programa de Humanidades, y la verdad es que es divertido, pero dramático, ¿no? Claro. Y tragicómico, porque en muchos lugares se puede hacer una experiencia igual. Claro, los profesores tienen que estar preparados en ese espíritu, pero con profesores así se puede hacer mutatis mutandi, a veces en versiones reducidas, y se puede lograr muy buen resultado con esto. Y me parece que este libro podría servir para eso. O tratar de ver algún modo, por lo menos para ir a salvar lo que se pueda. Hay que salvar, siempre alguna cosa hay que poder salvar, decía Castellani. Y después, si no se puede salvar nada, todavía te queda por salvar el alma. Pero me parece que a veces tenemos espacio para... Pero después está el pequeño tratado de él de la escuela, ¿no? Ideal que él tenía, la escuela con una granja. Esa no conozco, esa no conozco. Y ese es The Idea of a School o algo así se llama, a ver si... Y yo he visto que tiene algún otro libro más, y aparte de los dos famosos, tiene algún otro libro más. Hay uno que habla, creo, también sobre... Se llama La Restoration of Innocence, An Idea of a School, la restauración de la inocencia, la idea de una escuela. Y esa donde él mezcla rancho, monje, todo en los alumnos. O sea, empiezan a las 5 de la mañana ordeñando vacas, luego hacen laudes, luego toman el desayuno, luego estudian. Es un poco, tal vez, la idea que debe haber plasmado Natalia Samartín Fenollera, con algunos ajustes, ¿no? Pero él decía, John Senior decía y lo dice en este libro mismo que estás mostrando, que él sabía educar hombres, varones, que sobre las mujeres él no se animaba a opinar en las edades más pequeñas, ¿no? Pero él sí decía que la mujer debe ser una dama y debe ser cuidada, protegida y demás. Así que imagínate hoy en día ese mensaje. Pero a los varones, él decía algo que me parece muy interesante y que yo lo he probado con éxito, digamos, lo hemos probado en sedes, es que el varón necesita tener durante su juventud experiencias cercanas a la muerte, digamos. Si es muy consentido y protegido, se va a agarrar después, de grande va a hacer tonteras. Pero si vos lo llevas de camping, lo pones cerca de un precipicio, lo dejás que una noche pase frío y que no tenga nada, o sea, situaciones extremas que lo hagan recordar que Dios existe, dice, son muy sanas para el varón. Viste, cruzar un río nadando, o sea, con riesgos calculados, pero riesgos al fin, ¿no? Que no hay que sobreproteger al hombre, al varón. Me parecía buenísimo eso, ¿no? Obvio que... Hace muchos años me contaron de una familia que seguramente la debes conocer, pero igual vamos a mantener la discreción. Pero de una señora argentina que tiene 17 hijos, bueno, no sé si vive, ¿no? Porque ahora son grandes todos, pero... Y
y que parece que uno de los hijos le dijo que quería venir un verano a Punta del Este con sus amigos. Y la buena señora le dijo, ¿y por qué no se van a cruzar la cordillera de los Andes a caballo? Y les pareció fantástico el programa, pero claro, lo que la mujer estaba pensando es, prefiero que pierdan la vida que pierdan el alma, ¿no? Porque Claro. Yo escuché esa historia realmente venir también. a Punta del Este en verano era una tentación, bueno, Sí, ya sí. sabemos. Correcto. Y la mujer, la madre le dijo, ¿por qué no le decís que vayan? Y nosotros tenemos caballos, y bueno, que vayan y crucen la cordillera a caballo. Cruzaron la cordillera a caballo, hicieron un programa fantástico, pasaron notables, se divirtieron como locos, y bueno, y fue todo muy sano además, ¿no? Sí. Pero me pareció fantástica esa anécdota, a mí siempre me encantó. Yo personalmente un par de veces tuve con esas vueltas de las camperiadas y esas cosas. Una vez me enredó un novillo en el lazo, el novillo de un lado, yo enredado en el medio y del otro lado el palenque, ¿no? Y me salvó el palenquero que desenredó el lazo inmediatamente, se dio cuenta de la situación, si no estaría hace rato y después otra en el mar también, que no sé, me fui para adentro en una costa de la estancia de un amigo también, que tenía un campo que tenía costa sobre el océano, y me entró a llevar para adentro, y cuando quise acordar estaba lejísimo de la costa. Y, y en un momento yo siempre digo que fue algo de arriba, ¿no? Porque lo que sentí fue, bueno, quédate tranquilo, porque si empezás a bracear como loco, te vas a Hogar. cansar, te vas a desesperar y te vas a ahogar. Tranquilo. Cosa que yo, tranquilo, nunca, ¿no? Por eso digo, fue una cosa de arriba, porque eso no es mío, no es Bueno, propio. y Y eso dice que es fundamental. John Cena decía, y a mí me quedó muy grabado eso, porque en el varón es muy verdad. A mí me ha pasado, ¿no? De pasar por situaciones así. A mí me entrenaron para rescate de montaña cuando tenía 18 años y pasé situaciones medias extremas en donde nos perdimos en la montaña y demás. Caminamos de noche, pero bueno, pero esas son situaciones que las mirás para atrás y sí son muy formativas para el carácter. sí, eh, sí, y me quitaron a mí, digamos, no, si uno tiene tendencia a estar en el equipo de Red Bull, ese tipo de cosas, cuando uno es joven ya, no, yo no necesito tirarme por precipicios para probar nada, ¿no? Pero claro, claro. es bueno, y eso es lo que él un poco veía también en el andar a caballo, ¿no? Que estás, el Sí. galopar, el estar con un Bueno, animal, exacto. tiene un cierto peligro, tiene una Sí, cierta sí, claro, claro. adrenalina, por así decir. No, por supuesto, algún caballo desbocado, o desbocado o que lo dejaste correr, es una cosa que Allí, no allí es hay un fuera de todo símbolo. riesgo, ¿no? No, hay un símbolo que es sacado de los Salmos, que es, no seáis irracionales como caballos y mulos, cuyo brío hay que domar con freno y brida, o si no, no puedes acercarte, dice el salmista. Sí, Entonces, el hombre montado a caballo y dominándolo, en cierto modo lo que está haciendo es, con todo lo que él tiene que hacer, porque no es tirarse sobre un caballo y salir caminando, entonces la coordinación de movimiento es un cierto símbolo del dominio que él tiene sobre su propio, el brío de su naturaleza, de lo animal que hay en él, ¿no? Es como el centauro, ¿no? Porque el centauro es como un hombre, ¿sí? El centauro es como un hombre que ha dominado su parte animal, ¿sí? Y que es el símbolo astrológico del centauro que dispara con una flecha hacia arriba, es ese hombre que está disparando hacia arriba, ¿no? Yo creo que él lo que está haciendo es usar una figura, un símbolo antiquísimo, o sea, antiquísimo probablemente, que llega hasta casi Adán y Eva, para poder, una cosa que ya está dentro de nuestros genes, digamos así, por eso es medio evolucionista, ¿no? Sí, sí. Ya sí. está en nosotros, en nuestra naturaleza, interpretar ese símbolo. Y ahí está la cuestión. Todo este tema habla mucho un libro cuyo autor no recuerdo el nombre ahora, que se llama Salvaje de Corazón, sobre la educación del varón. Así, Eldridge. Sí, bueno, mi cuñada vive diciendo, yo no necesito leer porque mi cuñada me comenta cada semana lo que leyó y siempre me dice, esto se parece mucho a lo que vos y tu hermano hicieron cuando eran en la casa de su abuela.
Sí. Entonces, entonces no necesito leer, porque sí, Yo nosotros... sí, yo lo he escuchado ese libro y es muy interesante porque Eldredge tiene la misma tesis, pero de otra manera, ¿no? Diciendo, está en la naturaleza del hombre pasar por las etapas de descubridor, de guerrero, de héroe, etc. Pero si uno no tiene esas ocasiones de estar un poco en la naturaleza, pasarla a veces un poco mal, pero sobrevivir y estar caminando y estar un poco perdido, como que eso después afecta a la hombría, eso es verdad. Pero por eso, pero Siñor no se anima a opinar sobre las mujeres, ¿no? Ujú. Eso, en ese sentido, él dice que lo deja para otros, eso. ¿Y Elrich habla sobre las mujeres también? No, sobre Sí, los hay, varones. el libro de las mujeres se llama Cautivante, Ya. el Ya, ya. de su mujer Stacy. Tenés que comprar los dos, es muy padre, bueno, Sí. estamos hablando de Senior, pero es muy importante para mí leer esos dos libros y tenerlos porque ayuda mucho a los adolescentes a comprenderse y a los varones sobre todo a comportarse. Buenísimo. Pero volviendo a nuestro querido John Senior, para mí es un hombre para esta época, porque justamente él evitó, bueno, yo fui a Thomas Aquinas College, a él en el año 70, 69 lo invitan a ser parte fundante o si se quiere de la primera camada de profesores, y él entra en diálogo y con MacArthur, que fue el primer presidente, fundador y presidente durante 20 años, tiene una discusión, no sé si era con él o con otros, donde les dice, miren, él le dedica un capítulo a esto, no sé si es en la muerte o en la restauración, creo que es en la restauración, donde dice que el movimiento de los grandes libros sufre de que uno no puede enseñar los grandes libros si no han leído los buenos libros antes, si no tienen esta alma poética. Sí. Algo de eso hay, pero él, Tomás Aquinas demuestra que sí se puede, que lo que sale de ahí es un muy buen producto y al final de su vida, en los años 90, John Senior ya recomendaba a chicos que vayan efectivamente, que vayan ahí ¿cómo se dice? A Tomás Thomas Aquinas. Aquinas. Sí, sí, pero en la academia que queda como de high school, que queda muy según John Senior, es St. Gregory's Academy, de donde pasan un par de años nuestros queridos amigos y tus compañeros y tu formador allá en Paraguay, y lo conocieron a John Senior, de hecho. Y ellos sí, el padre Myers me contaba que les enseñaron a cantar las baladas irlandesas a chicos de 17 años, y un día se fueron a una gira de rugby a college, y estaban en college, y había chicas de tercer año de universidad, y estos jodones que eran, se pusieron a cantarles baladas bajo el balcón irlandesas. Se quedaron azorados, o sea, porque eran caballeros, iban con saco, o sea, eran como alumnos de John Senior. Se quedaron azorados de la actitud de las mujeres, enamoradas o sea, mujeres mucho mayores enamoradas de estos chicos. Entonces, ahí ellos se quejaban antes de que les enseñaban a cantar y demás. A partir de ahí se hizo una tradición absoluta y total. Y el dominio que tiene, la cantidad de canciones que conocían. O sea, cuando yo iba ahí, era genial. Ellos hacían malabarismos o sea, tiraban así cosas en el aire, con Eso pelotas, en el todo. St. Gregory's, ¿no? En el St. Gregory's, claro, Sí, sí, y sí. He fueron los visto que algunas fueron. fotos. He visto Sí, algunas fotos de eso. tanto es así que viajaron por Europa y se pagaron el viaje haciendo eso en la calle. Fueron a Santiago de Compostela en bicicleta haciendo malabarismos para juntar plata. O sea, esa es la experiencia de John Senior. Esos chicos, que bueno, que después algunos fueron profesores y algunas vocaciones, esa era la experiencia. Y en Thomas Aquinas es verdad, es mucho más lógico. O sea, Thomas Aquinas es verdad que padece un poco eh, esa opinión entre algunos de que la lógica es la reina del trivium y no la retórica. Y en ese sentido tiene una falencia, pero el producto que sale es buenísimo. Lo que pasa es que es verdad que cuando chicos jóvenes salen de ahí habiendo sido entrenados completamente en la lógica y demás, hay una cierta soberbia intelectual con una cierta inmadurez todavía espiritual. Pero con el paso del tiempo eso obviamente se matiza y muchos de estos chicos son hoy directores y profesores de colegios como el SLC acá y demás, de colegios de trivium y quadrivium en Estados Unidos, ¿no?
y no sé si incluso en Europa también, pero en Estados Unidos seguro. Decenas de estos. O sea que la obra continúa. Y bueno, John Senior en su desacuerdo dijo que él no podía enseñar en Thomas Aquinas porque él tenía que enseñar lo otro. Y Thomas Aquinas decía, no, no, es un programa que empieza acá, se leen estos libros, sigue acá, acá y acá y acá. Pero bueno, recordemos lo que decía en la academia ¿no? en Atenas, nadie cruza este umbral que no ha conocido a Euclides, así que en eso estaba Thomas Aquinas. Y John Senior empezó a proveer, digamos, a educar lo que viene antes. Y es verdad que en la época en que empezó Thomas Aquinas, esa educación no estaba, no existía. Ya para cuando fui yo en el 87, ya había un poquito mejor la cuestión, y ya para esta época son todos hijos y nietos de exalumnos y homeschoolers, y son chicos que han hecho este tipo de educación antes, que han leído los clásicos, que vienen mucho mejor preparados con latín, con griego, con lo cual es otra la calidad, ¿no? Y eso es lo que nosotros tratamos de emular acá en Sudamérica. Así que John Senior desde el cielo puede estar contento que incluso aquí está dando frutos, creo yo, ¿no? ¿Cómo no? Sí, es cierto. Tenemos que empezar algo en Uruguay, porque Argentina y Paraguay ya tienen, pero acá estamos Sí. en Bueno, el algo, ¿no? desierto, en el desierto total. Es que el uruguayo es anticlerical, ¿qué vas a hacer? Sí, sí, pero algunos, necesitamos 200 conversiones más que en otros lados. Eso es verdad, y ya nos van a echar de acá, no te preocupes, Álvaro. Ya. Prepara, cuando nos expulsen de aquí, podemos ir a Uruguay. Entonces, no Claro. reces mucho porque puede que nos expulsen. Por supuesto, vendrán a las catacumbas y viviremos abajo de la tierra, pero lo vamos a hacer. Lo Así queremos es, así es. acá, somos muchos los que queremos esto, y bueno, por eso un poco esto, ¿no? Digo, promover esto, tratar de difundir estas ideas y este tipo de educación, y por eso hacemos este homenaje, además que es homenaje y difusión a la vez, ¿no? Porque, bueno, porque el Señor se lo merece, y las almas de muchos que necesitamos que lleguen al cielo, bueno, también se lo merecen las almas de todos. Así que bueno, muchísimas gracias a ambos. Fue una charla espectacular, una de esos momentos que uno realmente disfruta. Y bueno, les agradezco enormemente. Y bueno, si Dios quiere, esto quedará colgado y ya lo podrán disfrutar otros. Lo pueden llevar a todas las plataformas que quieran. Por nosotros no hay ningún Buenísimo, tipo de derecho de autor, al contrario, cuanto más se difunda mejor, porque así es, queremos muchas conversiones y vocaciones. así es. Así que bueno, le rezaremos a Señor que. ¿Cómo no? ¿Cómo Bueno, no? Padre, una bendición final y vamos. Gracias. Dios les bendiga mucho. Entonces, y pedimos a Dios que nos conceda valentía como a Senior y a sus compañeros, ¿no? El Señor esté con ustedes. Con tu La espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.